La niñez es un momento en que florecemos, es un lugar de riqueza, un momento de riqueza, y sin embargo las sociedades del mundo hemos dado tanto la espalda a las necesidades que surgen en la niñez. Niños y niñas requieren de adultos responsables que generen entornos seguros y saludables para poder desarrollarse bien. Esto no es una realidad, estamos tan lejos en Chile, para qué decir, lo hemos visto mucho. Pero ¿qué podemos hacer cuando nos damos cuenta, por ejemplo, ya más viejos, en mi caso, de que, por ejemplo, fui una niña abusada o una niña maltratada? ¿Qué hacemos cuando estamos viendo que está ocurriendo un maltrato hoy en día? ¿Cómo podemos protegernos, generar comunidad y no hacer de esto un destino del cual no podemos huir? Para hablar sobre este tema y otros, como la iniciativa Línea Libre que hemos promovido ampliamente aquí en Sanamente, para que ustedes la puedan utilizar, estamos hoy con José Andrés Murillo, que es presidente del directorio de la Fundación para la Confianza y uno de sus fundadores. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa. Hola Paloma, muchas gracias a ti por esta tremenda invitación, por esta iniciativa, además que es maravillosa, ¿no? Poder hablar de lo más importante, ¿no? Quisiera avanzar sobre este devenir que ha tenido la Fundación por la Confianza, que de alguna manera partieron muy enfocados en tratar de acoger y abrazar a los muchos adultos que han vivido abuso durante su infancia y han sido piezas claves para que se abra un baúl que no queríamos abrir, pero que definitivamente necesitamos para sanar, ¿no? Que es el del abuso en la sociedad. Pero hoy están haciendo un énfasis en niños, niñas y adolescentes, y me parece muy interesante saber por qué, sobre todo cuando revisamos junto a Pía Santelices en la temporada 1 este estudio que hicieron en conjunto que mostraba el nivel de prevalencia del abuso en la sociedad. O sea, ¿cuántos adultos chilenos realmente han vivido en su infancia abuso? Y ese nivel es muy alto. Entonces, quisiera saber por qué hicieron este foco, ¿no? Sí, la verdad es que, en primer lugar, porque las estadísticas en general no conversaban, y ojo que aún nos siguen conversando con nuestra experiencia cotidiana y con la experiencia cotidiana de muchos psicólogos y psicólogas que trabajan con personas que van a consultar por cualquier motivo. Los índices, la prevalencia de personas que durante la infancia, y aquí quiero ponerlo de otra forma también, de que durante cualquier momento de su vida han sido víctimas de abuso sexual, es muchísimo mayor de lo que cualquier estadística nos había dicho, ¿no? Es porque las investigaciones no se hacen metodológicamente de forma clara, o porque no sabemos preguntarlo, o porque no somos capaces todavía, o no hemos podido liberarnos un poco de la culpa, de la vergüenza, del dolor que significa haber sido víctima. Entonces, decirlo, incluso en una encuesta, no ha sido fácil. Nosotros, en la Este encuesta estudio, perdona que te interrumpa, este estudio que hicieron finalmente con la Universidad Católica, ¿les permitió ver una estadística más realista? ¿Les hizo más sentido cuál era esa estadística? sí, sí, sabemos que hay una cifra negra aún, pero este número, o sea, el porcentaje de personas que dice haber sido víctimas de abuso sexual antes de cumplir los 18 años son 22%, ¿no? O sea, casi una cada cuatro personas que camina por la calle fue víctima de abuso sexual. Sabemos que esa es una cifra aún subvalorada, porque hay muchas personas que aún no lo dicen y necesitaríamos metodologías aún más complejas para poder llegar a una cifra real. Pero ¿por qué nos obsesiona saber cuántas personas fueron víctimas? Primero, porque queremos mostrar que esto es realmente una epidemia, ¿no? Aquí sí estamos hablando de una pandemia, ¿no? Y una pandemia que tiene consecuencias muchísimo más graves que el COVID, ¿no? Sabiendo cuáles son los efectos a mediano y largo plazo, tanto para la salud física como para la salud psicológica, comportamental, incluso económica. Estamos hablando de un tema devastador, ¿no? Entonces, tenemos que saber de qué estamos hablando, de qué nivel de problema estamos enfrentados si queremos prevenirlo, porque aquí son cuatro cosas. Se conoce, nuestro objetivo de conocer las cifras del abuso sexual son para
prevenir, para detectar a tiempo, para intervenir de forma oportuna, ética y adecuada, y para acompañar a las personas que han sido víctimas de forma también adecuada, para que los efectos que tiene en su vida no sean tan profundos, no sean tan devastadores como para muchas personas lamentablemente lo ha sido y lo vemos. Es De decir, todas maneras. y esto solamente, probablemente ustedes ya lo han visto, perdona. Sigue tú, pregúntame o compárteme Sí, para... y quería entrar un poco en el tema de la prevención, porque tal vez desde ahí se explica este foco también en los niños, ¿no? Vivimos en un país donde la infancia está muy descuidada, muy desatendida, muy adultocéntrico este país. Estamos todos los adultos muy agobiados, sobre todo después de la pandemia quedó claro que cuando no había un sistema de soporte, los niños eran básicamente un problema para las personas. Entonces, Tal cual. ¿cómo la Fundación hace foco en los niños y qué herramientas nos ayuda a tener para poder mirar mejor la infancia o acompañarla mejor? A ver, yo quisiera quizás dar un poco vuelta tu pregunta y decir cómo no solamente los niños se volvieron un problema para los adultos durante la pandemia, sino que cómo los adultos muchas veces somos un problema para los niños, ¿no? Y acá no se trata solamente, y esto voy más allá todavía, ¿no? Es que esto no se trata solamente de un derecho de los niños a participar, a vivir una vida libre de abuso, de maltrato, de un abuso de o sea, un ambientes y relaciones de cuidado y buen trato, sino también como para los adultos es un derecho que los niños puedan vivir ese tipo de vida, ¿no? Para nosotros los adultos vivimos mucho mejor también gracias a la visión de la niñez, gracias a lo que ellos nos aportan en nuestra vida cotidiana, gracias a la... todos sabemos lo que pasa en una familia, en un papá, en una mamá, cuando un niño lo está pasando mal, ¿no? Todo se desequilibra, todo se va como todo se va a la punta del cerro muchas veces, ¿no? Nuestra salud mental, nuestra salud económica, nuestra salud social, todo, solamente estamos pensando en eso. O sea, para nosotros también sería un tremendo salto que los niños pudieran ejercer el derecho a una vida libre de maltrato, una vida de cuidado, una vida de bienestar integral. Y además ellos nos entregan una visión que nosotros hemos perdido, ¿no? Yo creo que aquí muchos de los clichés un poco que algunas personas consideran romanticones, ¿no? De la infancia, yo creo que son muy importantes. Tenemos que volver a una visión de la infancia. O sea, el emplazamiento, la interpelación que hacen los niños del mundo respecto al mundo adulto y que nosotros cotidianamente acallamos, cotidianamente nosotros consideramos como no importante, como cosas de niño, la verdad es que deberíamos volver a plantear porque ponen en cuestión realmente cosas que nosotros creemos que son tan importantes y no lo son, ¿no? Cuando los niños nos preguntan por qué vas al trabajo, cuando nos hacen un montón de preguntas, para las cuales nosotros quizás no tenemos respuesta y decimos son preguntas de niños, cuando ellos quieren opinar de política, incluso niños chicos, ¿no? De 10, 11 años, tienen una respuesta, tienen una visión que la verdad es que considero muchísimo más interesante que la gran mayoría de las visiones de los adultos. Uf, Y escucharla. estamos muy de acuerdo en eso, sobre todo con lo que vemos de los adultos, ¿no? En lo que se muestra en la tele de los adultos es una perspectiva muy triste. Me parece muy interesante el cambio de foco que hiciste, porque de hecho mi pregunta era adultocéntrica. ¿Qué hay que recuperar de la infancia? No solo esta perspectiva sobre las nuevas preguntas, ¿qué reflexiones te ha traído a ti, que además eres filósofo, esta visión sobre cómo los ojos de niño podrían eventualmente también cambiar el mundo en el que estamos? Sí, mira, yo hice un doctorado en filosofía, hice un máster en filosofía, pero lo que más aprendí fue cuando me dediqué a la filosofía para niños, ¿no? Y que es una metodología maravillosa que inventó un filósofo norteamericano que se llama Matthew Lipman, y que creó toda una metodología que se basa en aprender a hacer y enfrentar preguntas, ¿no? Porque pareciera que, sobre todo,
en la educación escolar, academicista, que se basa en una especie de pregunta-respuesta cerrada en sí misma, se nos olvidó el sentido de una pregunta, ¿no? Y no tenemos idea lo que es hacer una pregunta. Imagínate lo difícil de hacer una pregunta, ¿no? He visto poco a poco personas que se dedican semestres completos o años completos en metodologías de la investigación a saber qué es una buena pregunta, ¿no? Una pregunta, y una pregunta no es por lo que va a traer como respuesta, ¿no? Sino por todo el movimiento que significa poner en cuestión algo que nosotros habíamos normalizado, ¿no? Normalización de relaciones abusivas, normalización no sé, de cuantificación de la vida, de normalización de lo que pareciera que es el sentido de vida de una persona, que es nacer, ir al colegio, trabajar, reproducirse y morir, ¿no? Me acuerdo que veía de chico Snoopy y me parecía que Snoopy, Mafalda, ¿no? Son para mí fuentes filosóficas tan importantes como pueden ser Kant o pueden ser Heidegger, que pareciera que por hablar con un lenguaje adulto están diciendo cosas filosóficas, realmente filosóficas, ¿no? Pero en verdad yo creo que volver a la niñez y volver a darle un lugar en la visión filosófica para las soluciones, además, cotidianas, creo que es muy importante. Y una de las anécdotas que a mí me gustan es cómo se creó la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez y que se comenzó a discutir en el año 78 cuando el gobierno polaco pidió que se hiciera en memoria a un gran pediatra, médico y además un activista por los derechos de los niños que había en Polonia. Y en la discusión, evidentemente, habían estos dos bloques en esta época, entre el 78 y el 90, habían estos dos bloques que competían como visiones excluyentes. Y la verdad es que lo que hace la convención es integrar estas dos visiones en una, ¿no? Que por un lado está, por ejemplo, todos los derechos sociales, culturales, sociales, culturales y económicos de los niños, es decir, poder poder recibir educación, recibir salud, recibir protección, etcétera, que era lo que se venía más del este, y lo que venía de Occidente eran los derechos políticos y sociales, ¿no? Y cívicos incluso, ¿no? Los niños, entonces ahí quedaron, por ejemplo, el derecho a la protección, que es clave, ¿no? El artículo 19 de la Convención, pero además está el derecho a la participación, el derecho a ser oído, el derecho a ser oído como un principio tan importante como el de la protección en la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, que además que fue ratificado por nuestro país, es decir, que alguien podría pensar que, bueno, hay una discusión, ¿no? Pero que tiene rango constitucional. Cuando hay un documento, un tratado internacional que ha sido ratificado por el país, es casi una supraley. Entonces todas las leyes tienen que seguir a esto. Entonces hay derecho al juego, derecho a ser oído, derecho a participar, derecho a la protección, como principio, incluso, y lo que más importante, que es el principio rector del interés superior del niño o la niña, es decir, el bienestar primero de los niños, y cualquier decisión debe tomarse con ese centro de gravedad. Las leyes y las constituciones están tan lejos del sentido común, es urgente que empecemos a actuar de otra manera en ese sentido. Te queremos agradecer por todo y por esta entrevista y te veremos más adelante en otro capítulo. Gracias a ti, Paloma, un abrazo para las personas que nos están escuchando y ojalá nos abramos a escuchar a la niñez como una tremenda noticia que tienen para cuestionar nuestras visiones a veces un poquitito cerradas. Muchas gracias a ti. Es una deuda tan grande y hemos ejercido esta dictadura de la adultez durante tanto tiempo. A veces cuando uno se detiene en la paternidad a mirar todo lo que ha hecho, como ha podido, se da cuenta de tantos errores que uno no quería cometer, ¿no? Pero uno de ellos es a veces quedarse callado y mirar, a veces quedarse callado y preguntarles a los niños, ¿verdad?, cómo se sienten o qué oportunidades podríamos tener de vivir diferente.